Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como también se cumple en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Guárdanos en la prueba, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y para siempre. Amén. Esto quizá pueda sonaros a despedida, ¿no? Quizás algunos de vosotros habéis orado, o algunos de un contexto católico cuando erais jóvenes, habéis rezado el Padre Nuestro al terminar una misa o al acabar un culto. La verdad es que cada vez menos personas incluyen esta oración, la oración de Jesús, en su rutina cotidiana. Y esto tiene mucho que ver con el pasaje que hemos elegido hoy para reflexionar en estos días de la Pascua. Jesús, sus últimas horas de la cuenta atrás hacia la cruz, hoy están llegando al fin. Y yo quería, por más tentador que pudieran ser otros pasajes, llevaros a algo que ocurrió la madrugada anterior, al jardín de Getsemaní en el Monte de los Olivos. Sabemos que Getsemaní estaba justo en el borde, en el exterior está todavía, del muro occidental de Jerusalén. Jesús aquella noche no vuelve a Betania, donde ha estado quedándose esos días de la semana de la Pascua, porque la tradición era que si habías venido a Jerusalén para celebrar la fiesta, esa noche no debías de salir de sus muros. Todo el mundo estaba corriendo, haciendo los últimos preparativos para tomar esa increíble cena del Pesaj, del Seder. Era lo más céntrico, lo más importante, y cualquier cosa que te distrajera o te pudiera dejar incluso impuro para no poderlo celebrar era algo que evitabas. Jesús ha llevado a sus discípulos a un lugar que se nos dice al cual iba habitualmente a orar, y es un jardín. Qué curioso, ¿no? Un jardín. ¿Por qué nos habla tanto de un jardín los distintos evangelios en estas horas? La vida empezó en un jardín. Dios decidió caminar con nosotros, darle esperanza, dar sentido al desarrollo de la misión del universo, relacionándose con nosotros en un jardín. Y va a ser en un jardín y en el contexto de un jardín donde todo empiece a ser restaurado, donde todo esté de nuevo en el orden que Dios había establecido para nuestra relación unos con otros y también con Él. También hay algo muy interesante de Getsemaní, es que Getsemaní, que en hebreo significa prensa de aceite, hay ahora descubrimientos arqueológicos de tanto material de lo que sería una prensa, como llamamos hoy, fría, de aceite, con pedernal, con restos incluso de madera y sobre todo grandes acumulaciones de huesos de aceituna que han sido machacados. Qué metáfora más increíble, ¿verdad? Para las horas de mayor sufrimiento y dolor. Lucas, que es médico, nos habla de que Jesús en estas horas está sufriendo algo que los médicos llaman hematidrosis. El pulso cardíaco se pone literalmente a 240 por hora, la presión arterial puede llegar a 24, 26, y se sabe científicamente que cuando llega un dolor extremo, la sangre fluye, se sale a través de los capilares por la piel. Este es el sufrimiento que está pasando Jesús frente a lo que viene por delante. Jesús habla de que está compartiendo con sus discípulos, que está ansioso, que está entristecido, que dice que siente una tristeza mortal y les pide que esté con ellos. Parte de lo que vemos en todo el sentimiento y toda la efervescencia de esta escena es que Jesús no quiere estar solo. Jesús espera la compañía de aquellos que le han acompañado durante casi 2 años de su vida y misión, y les pide que velen, que guarden, que estén cerca de él, lo cual es difícil porque aparte de todos los kilómetros que hicieron para llegar a Jerusalén, han sido días muy intensos y ellos acaban de precisamente celebrar una cena en la que han llegado a tomar hasta 4 copas de vino, recordando lo que Dios hizo sacando a su pueblo de Egipto, donde les sacó, les rescató, les santificó y les restaura para una vida con Él.
ese sufrimiento extremo lleva a Jesús a sudar sangre y tiene que hacerlo solo. Esa copa que tiene que tomar solo le corresponde a él hacerla, esa quinta copa de la que hablaremos en un momento. Puesto aquí, por la boca muere el pez, este pasaje de Mateo 26, del 26 al 46, que os he dejado hace un rato para meditar, tiene en el preámbulo y un poco después dos versículos muy curiosos que hacen como de tapas de un libro. Jesús nos cuenta cómo, aparte de la tradición del pueblo, de las autoridades, de aquellos que vienen literalmente con una cohorte son 600 soldados, una décima parte de una legión. Vienen con esclavos porque los judíos que estaban preparando su fiesta no querían mancharse con esto y han mandado esclavos de noche, con alevosía, sabiendo que Jesús nunca se había escondido y todo lo había hecho a la luz. Pero no solamente estos le están traicionando, también le están traicionando lo suyo. Como nos decía ayer Alberto, no solamente Judas, todos. Justo en el preámbulo de Getsemaní, Jesús va a anunciar a Pedro que le va a traicionar 3 veces. Y justo después de acabar esta escena, cuando Jesús es finalmente arrestado, a pesar de que Jesús es valiente y sale al encuentro de estos que vienen a apresarle y corta toda iniciativa de violencia en la situación, los discípulos corren, dice que salen todos desperdigados como una estampida. Jesús va a quedarse solo. Y creo que es obvio, pero no está mal recordar que Jesús no murió por culpa de los judíos o por culpa de las autoridades religiosas. Dice Isaías, ¿no?, que fue molido por nuestras rebeliones, las tuyas, las mías. Es por nuestro pecado, por nuestra ruptura, por la que nosotros traemos a este mundo roto en el que sí hay mal y pecado que no tiene que ver con nosotros, pero nosotros participamos de él. Todos, absolutamente todos, le abandonamos. Esa quinta copa de la que solamente nos habla en los evangelios Juan, aunque está claramente en las profecías, en la copa de la ira, que la volvemos a ver luego en Apocalipsis. El pueblo de Israel celebraba el Pesach, el Seder, tomando 4 copas de vino que simbolizaban todo lo que Dios había hecho, pero había una quinta copa, la que había de derramarse sobre el pecado de Israel y las naciones por su rebeldía y por su enemistad con Dios. Y Jesús va a ser el que se la beba. Dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo la quiero, sino como tú. Un detalle interesante en este pasaje, que no sé si lo conocéis, pero que por todo este énfasis que queremos dar estos días al tema contextual, Jesús va a orar en 3 ocasiones. Dice que vuelve después de 1 hora y encuentra a los discípulos dormidos, lo cual no les podemos culpar porque estaban muy cansados. Pero Jesús, a pesar de que sabe lo que tiene, a pesar de que sabe que la copa es para él, incluso la traducción de ese tercer regreso y verlos dormidos se puede traducir con un tono irónico. ¿Es que aún estáis descansando y durmiendo? Dice que esas 3 ocasiones en las que Jesús ha ido a orar, la Biblia repite en toda la Escritura, y es un concepto desde las culturas de Oriente Medio más antiguas, que cuando algo ocurre en la presencia de 2 o 3 personas, es suficiente veracidad, suficiente contrato, suficiente legalidad para que eso ocurra. Es afirmado, ratificado, sin ningún lugar a dudas. Jesús, a pesar de que sabe que esa es la copa que tiene que beber, a pesar de que sabe que está en camino a cumplir la voluntad del Padre, su carne sufre, sangra, pero él sabe y es afirmado por el Padre que esto es lo que le toca. Os he recitado al principio el Padre Nuestro. ¿Por qué lo he hecho? Seguro que ya muchos de vosotros, conforme lo he hecho, habéis relacionado y habéis leído el pasaje de Mateo, habéis encontrado palabras, frases de lo que hay en ese Padre Nuestro con lo que está ocurriendo en esta escena, ¿verdad? Hágase tu voluntad, no caer en tentación.
La que conocemos como oración de Jesús o Padre Nuestro era una oración bastante común a lo largo de los siglos. Hay una oración milenaria entre los judíos que se llama la Amidá, que tiene 18 párrafos distintos. Es una oración que tradicionalmente todo judío, especialmente formulada y elaborada por los rabinos, pero de dominio público, la gente decía 3 veces al día. Los rabinos judíos dicen que habría que bendecir a Dios al menos 100 veces al día, pero esta oración era una forma de hacerlo extensiva sistemáticamente. Esas 18 porciones tenían recordatorios de Dios como creador hasta la esperanza de su regreso como Mesías. Y cada rabino, como podría haber ocurrido con Jesús, con sus discípulos, tenía una especie de pequeño resumen, una adaptación, que servía para cuando uno en el camino, porque esta oración, a pesar de ser 5 minutos recitada, lo que se tardaba en hacerlo, no siempre había el tiempo para hacerlo en la entrada, en la salida, en el trabajo. Y había un resumen con el sello, la firma de cada rabino, de cada maestro. Esta oración que Jesús enseña a sus discípulos no es simplemente una oración de principiante. Nos muestra todos los contenidos que tienen que ver con los retos y los desafíos que el propio Jesús como hombre y en la misión además que tenía que cumplir, habiendo renunciado a tener lo que tenía como Dios, tenía que hacer. Así que no era solamente una oración de un maestro que pide a sus discípulos que la haga mientras se queda en el pupitre. Jesús vivía el reto de tener que vivir esta oración. Y esta oración empezaba con Padre Nuestro. Ningún judío trataba a Dios como Padre antes de Jesús. Y no solo esto, sino que trata cada uno de los temas de reto por la tentación, por el desafío, el moral, el económico, cada una de las cosas que tenía que tratar. Es muy curioso que Jesús, todo el rato, y en este pasaje hay montones de conexiones con las profecías, Jesús nunca deja de tener la escritura en su boca. Jesús nace con las escrituras, Jesús balbucea las escrituras desde niño, Jesús vive, Jesús llora, Jesús cita y recita las escrituras incluso en el momento de su muerte. Vemos en Marcos y en Mateo cómo Jesús está empezando a recitar el Salmo 22 cuando está a punto de expirar sus últimas palabras. Y vemos en Juan que nos da las últimas palabras de ese salmo. Un salmo que está plagado de profecías de lo que iba a ocurrir en la cruz con él. A veces olvidamos y nos quedamos con que, bueno, sí eran textos proféticos, pero Jesús está explicando y expresando su angustia, no el haber sido abandonado por Dios, porque eso no ocurrió. Y quería leer con vosotros brevemente el versículo 24 del Salmo 22, que está justo en esas palabras. ¿Hizo Jesús la recitación de todo el Salmo? Algunos piensan que sí, que lo que Jesús estaba haciendo era pasar por ese reto recitando todo el Salmo 22, lo cual era común para cualquier judío estudiado en la palabra. Jesús tiene las mismas herramientas que nosotros para ser valiente y seguir el camino, beber la copa y no fallar. Al mismo tiempo, Dios nunca está silencioso. Dios nunca está mudo, porque siempre su respuesta en su voluntad están en su palabra. Dice el Salmo 22, 24, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. El Padre no está mudo, a pesar de que su silencio en este caso confirmó a Jesús que el camino de su voluntad le llevaba a la cruz. Pero Jesús tampoco se esconde. Vemos en Hebreos 10, del 5 al 10, como se nos habla que los sacrificios de aquellos corderos que se llevaban al templo no eran lo que Dios necesitaba para restaurar nuestra relación con Él. Necesitaba un cuerpo, necesitaba una sangre que fue derramada. Curioso como ese cordero pascual se nos dice en la cruz que teniendo sed fue untada su cara con un hisopo. Este hisopo es el que tenían que usar los israelitas para untar con sangre de cordero los dinteles de sus puertas para no ser muertos sus primogénitos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos
así en la tierra como también se hace en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Guárdanos en la prueba, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y para siempre. Amén. Os dejo con algunas preguntas que os mandé hace un rato y nos vemos en un ratito. Espero que os apuntéis a Zoom y poder escuchar de vuestras inquietudes, de vuestras aplicaciones, de las cosas que esta palabra os puede haber dejado. Un fuerte abrazo.